Bueno, ya está David de Fada con nosotros, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar conversando con vos. Gracias por acompañarnos. Bueno, contanos un poco cuál es la mirada que tienen desde Fada sobre los aumentos en los precios de los alimentos y esta idea de querer tener una empresa que estatice eh, la producción de alimentos. Bien, bueno, en primer lugar que no tenemos un problema del precio de los alimentos. Tenemos un problema de inflación que le pega a los alimentos, le pega a la ropa y el calzado, le pega a los combustibles y a toda la economía. Entonces, no es que hay un problema en la cadena de producción, en la cadena de comercialización de alimentos, sino que tenemos un problema macroeconómico que afecta a toda la economía y que difícilmente se vaya a solucionar con una empresa estatal que maneje estos temas. Mm. Además, si me permitís agregar, gran parte de las empresas estatales que tiene Argentina son deficitarias. Ujú. Más déficit significa más emisión monetaria y Claro. más emisión monetaria significa más inflación. Es decir, que muy probablemente una empresa de este tipo terminaría generando aún más inflación lejos de lograr Sí. controlar Una la idea inflación, bastante que alocada, en teniendo en realidad. cuenta, además, David, la línea por la que el gobierno supone, digo, está cerrando un acuerdo con el fondo, intentando bajar justamente el déficit, los subsidios y demás. Parece ir como a contramano de lo que en realidad está haciendo el gobierno, que es tratar de cerrar el acuerdo con el fondo. Entonces, yo a veces pienso que lo dicen para contentar a su público, ¿no? Ese kirchnerismo duro que le gusta escuchar que va a haber una estatización de algo. Ahora, ¿nos podés explicar ese changómetro que estamos viendo ahí en pantalla? Esto marca una suba de precios para una picada, por ejemplo. Exactamente, este changómetro es un informe que hacemos en FADA cada 2 meses para tratar de graficar y mostrar de otra manera la inflación para facilitar el entendimiento de qué es lo que genera y cómo nos impacta. Ahí en el ejemplo que ustedes están viendo es una picada compuesta por 200 gramos de cada uno de jamón cocido, 200 gramos de salame, 400 gramos de queso, una botella de cerveza, una botella de gaseosa cola, medio kilo de pan. Mm. Bueno, eso nos costaba poder comprarlo unos 300 pesos en diciembre de 2017, hoy cuesta 1.450 pesos, es decir, se ha multiplicado prácticamente por 5. Y después, en realidad, también lo que tratamos de mostrar es esto que conversaba recién con vos. En realidad tenemos un problema del valor de la moneda, que nuestra moneda pierde valor y cuando la comparamos contra cualquier producto, cada vez rinde menos. Este ejemplo, que en este caso son, de nuevo, edición picada, son productos relacionados a esto, en diciembre de 2017, con 1.000 pesos, podías comprar 4 kilos 700 de jamón cocido. Hoy Mm. solamente podés comprar 900 gramos. Es decir, la inflación le comió al billete de 1.000 pesos un poder de compra de casi 4 kilos de jamón cocido en tan solo 4 años. Claro, claro, claro. Es una caída brutal, se nota Si, mucho. si lo, Sí, y digo, marcaba esto de pensar básicamente que ni siquiera encontraron el rumbo, porque ni siquiera es que estamos en el camino, ¿no?, de una desaceleración de la inflación. Tuvimos el mes pasado otra vez, ¿no?, una suba de precios en los alimentos y en general en la mayoría de los precios, ¿no?, de 4%. Exactamente, 3,9% en enero, lo que marca para los Ujú. últimos 12 meses un 50,7%. Si anualizamos ese 3,9, es decir, suponemos que durante 12 meses se va a mantener ese nivel, nos vamos a un 58% de inflación anual, que es más o menos lo que se está esperando para este 2022, entre un 55 y un 60%. Entonces, en relación a lo que vos decías, lejos de entrar en un sendero descendiente, Mm. vamos a pasar de una inflación de casi el 51% en el 2021 Mm. a una entre 55 y 60 en el Mm. 2022 por cuestiones de tarifas, de combustible, de tipo de cambio oficial, además de todo el resto de la cuestión inflacionaria. Claro. Yo te digo la verdad, David, me incomoda cuando elegimos estos temas, porque yo siento que el kirchnerismo te enreda en discusiones absurdas, en cosas que no pueden pasar. Es decir, ¿cómo sería una empresa, ¿no?, de alimentos? Digo, ¿me esperás que ponemos la nota de Chávez? Poné la nota de Chávez un segundo, así lo vemos con David. Digo, para ver la locura que alguna gente en el gobierno se plantea, ¿no? Para un país como la Argentina, que además es
un gran productor y muy eficiente productor de alimentos, ¿no? Pero no se piensan estas cosas y nos enredan en estas discusiones. Bueno, no sé si quedó David por ahí para despedirlo. ¿Lo tenemos a David? ¿De Fada? ¿No? Sí, por acá estoy. Ahí está David. Bueno, no, porque quería Sí, por aprovechar... acá estoy. Ahí está, gracias David. Quería aprovechar el cierre para hacerlo con vos, que nos estabas contando ¿no? Esta idea. Queríamos mostrar el ejemplo venezolano. Ahora, en el caso argentino, digo, ojalá que dure estas 24 horas, ¿no? Esta idea loca, y que, como mencionaba antes, sea para entretenernos un rato y mostrar que el gobierno está viendo qué hacer con la inflación y no que en serio están pensando en soluciones como estas que, como escuchaba recién, generaron un fracaso en Venezuela. Sí, yo creo que es muy importante el ejemplo que explicaba Pedro Pablo, porque no solo este tipo de iniciativas, empresa nacional, controles de precios, cierre de exportaciones, no solo no logran controlar la inflación, sino que lo que hacen es generar escasez. Y la escasez lo que termina generando es mayores aumentos de precios. Claro. Y acá también una cuestión muy importante para entender en el fondo. La única manera de que un producto sea barato, en este caso los alimentos, es que se produzca más. Mientras más carne, tomate, lechuga, frutas y verduras, Sí. fideos, lo que fuere, se produzca, más barato van a ser. ¿Y por qué Argentina es exportadora de alimentos? Porque logra producir más barato que el resto del mundo. Y por esa diferencia conviene agarrar esa producción, transportarla a un puerto, subirla a un barco, llevarla a la otra punta del mundo, bajarla y venderla en otro lugar. ¿Por qué? Porque logramos producir alimentos más baratos que el resto del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar la producción. Lo que hay que hacer es lograr producir más, no controlar, cerrar exportaciones, crear empresas públicas, etc. Está clarísimo, David. Gracias por estos minutos. Te mandamos un saludo.